bienvenidos nuevamente a un episodio más de Crecer sin Drama, donde siempre les he dicho y no me cansaré de repetirles que crecer o envejecer pues no es tan dramático o no debería de ser tan dramático como siempre nos lo han enseñado. Siempre nos han dicho que la vejez es sinónimo de enfermedad, que la vejez es sinónimo de aburrimiento, que los viejitos siempre están tristes, que la gente mayor ya no aprende cosas nuevas, que ya no puede aprender un oficio, un idioma, que ya no se divierte, que está aburrido. Pues no, les vengo a decir que no es cierto. La segunda parte de nuestra vida puede ser incluso la más interesante. Y miren que se los dice una persona que ya está a 2 pasitos de los 60. La verdad es que la sociedad ya cambió, ya no es las sociedades que eran antes. Ahora creo que la gente nos cuidamos más, vivimos más tiempo, en mejores condiciones. Obviamente no generalizo, sigue habiendo sectores que no cuentan con beneficios que otros contamos, pero definitivamente esto es a nivel mundial. La esperanza de vida está aumentando, nos guste o no nos guste. Entonces, pues este podcast siempre es una invitación a hacer cosas que nos ayuden a que la segunda mitad de la vida sea súper bonita, súper interesante y súper sabia. Y ya saben que siempre invito personas que nos aportan mucho, y ahora fíjense bien, tengo una invitada súper especial que va a estar bien padre porque la vamos a aprovechar por partida doble. Porque ya saben que a mí me encanta la lectura, que tengo clubes de lectura, que soy mediadora, y siempre les digo que leer ayuda a que tengamos una vejez pues más activa, que alejemos un poquito el deterioro cognitivo, que mitiguemos la soledad, porque luego también te dicen que en la vejez la gente se siente muy sola. Bueno, pues con los libros nunca te sientes sola. Y bueno, también bien padre, ahorita le vamos a preguntar a Sofía, porque Sofía, yo sé que tú escribías, bueno, ahorita te presento, pero yo sé que Sofía escribía antes de publicar libros, pues artículos creo que de política y cosas así, pero ya publicó pues de los 45 en adelante. No tenía 20 cuando salió el murmullo, porque tú y yo somos más o menos de la misma edad. Entonces cuando salió el murmullo ya andabas entre los 50, por ahí. Ya estaba a un mes de cumplir 50. Bueno, les voy a presentar ahorita a Sofía. Bueno, Sofía Segovia nació y vive en Monterrey. Es una de las autoras mexicanas más influyentes del siglo XXI, autora de 3 novelas aclamadas por la crítica internacional. El murmullo de las abejas, que es bueno, yo tengo la primera edición del 2015, pero esta es edición especial porque acaba de cumplir 10 años y ahorita vamos a platicar de esto. Está hermosa la edición, ya me la enseñó Sofía, trae ilustraciones bellísimas. Bueno, y luego este libro, esta novela nominada al National Book Award del 2019 y nombrada por Audible una de las 20 mejores novelas históricas de ficción del mundo, traducida a 21 idiomas. ¿Qué tal? Y bueno, también está Huracán, que fue en el 2016 y está reseñada por Latin American Literature Today. Y luego Peregrinos, que fue en el 2018, cuya edición al inglés, Tears of Amber, ¿es la misma? Ajá, se convirtió en uno de los bestsellers instantáneos de Amazon, y la cual también ha sido traducida a 6 idiomas. Ha colaborado en compilaciones de no ficción y libros históricos. Además de su labor literaria, dedica su tiempo a la enseñanza de la escritura. Y ahorita este libro también está muy interesante, que se llama De lector a escritor. Y dedica su tiempo a enseñanzas de la escritura y de la promoción de la lectura. Y este libro, que es el último, de lector a escritor, es un manual para contar historias efectivas e inolvidables, y es de 2024. Y esto es, bueno, primero que nada, bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Pepita. Feliz de estar aquí. ¡Qué padre! Sí, pues además me cae muy bien todo el tema de tu programa. ¿De verdad? La verdad, ¿a poco no? Cuando estábamos chicas sí pensábamos, ay, capaz de que tener más de 50 y ser bien aburrido, pero ya que estás aquí dices, no, hombre. Aparte, ahorita te voy a preguntar, pero tu vida tuvo un cambio súper radical
de los 50 en adelante. Sí, se puso súper emocionante. La verdad que sí. Exactamente, o sea que, bueno, bienvenida Sofía. ¿Y qué Gracias. representó para ti, por ejemplo? Vamos a empezar ahí por ahí. Tú dices que te faltaba un mes para los 50 cuando publicaste El Murmullo. Y a partir de tus 50 años tu vida pues cambió completamente. ¿Te lo esperabas, Sofía? Pues es que, mira, no es mi primera novela y también tengo que decir, o sea, que cuando nos avisaron que se iba a acabar el mundo en el año 2000, ¿te acuerdas? Yo dije, caray, pues, ¿y qué he hecho yo? O sea, en el 2000 yo iba a cumplir 35 años. O sea, que no estaba todavía mayor, pero sí fue un llamado de atención de decir, dicen que se va a acabar el mundo por lo del Y2K, ¿te acuerdas? Yo no que lo creyera, pero simplemente, y esto es algo que me agradezco hoy, este momento de lucidez, de decir, si se acabara, ¿yo qué he hecho? Y entonces muchas cosas, escribía campañas políticas, las diseñaba, la comunicación, algunas obras de teatro, por aquí, por allá, diferentes cosas que me gustaban, pero además mi familia, ya tenía los hijos que iba a tener y todo, pero resulta que ahí fue muy importante para mí este momento de que se iba a acabar el mundo para decir, ¿y de lo mío? ¿Qué he hecho yo? Porque todo era en función a alguien más. La mamá de, la hija de, la esposa de, pero además también que me buscaron para escribir aquella obra de teatro para no sé quién. O sea, todo, estaba haciendo muchas cosas muy bonitas, pero todo era en función a alguien más. Y dije, es momento de empezar a pensar a ser feliz en función a lo que me hace feliz a mí, sin dejar todo lo demás, porque son bien bonitos los compromisos también, ¿no? Pero esta profesión de ser mujer nos exige mucho y muchas veces no nos damos cuenta de que entregamos todo. El estereotipo de la mujer mexicana es la abnegación. Y en ese momento, todavía a los 35 años, iba a cumplir 35 años, dije, quiero dedicar un poquito de mi vida para mí, para lo que me hace feliz a mí y no en función a nadie más ni a mis hijos, lo cual era bastante rompedor, ¿no? Y entonces dije, ¿y qué era? Pues los cuentos que yo escribía desde que estaba chiquilla. Y dije, quiero volver a escribir eso. A nadie le interesaban mis cuentos cuando yo estaba chiquita, solo a mí. Y entonces dije, eso es lo que quiero hacer porque me doy cuenta de que era cuando de verdad era feliz por ser feliz, nada más. Y entonces abrí el periódico y ya esta ciudad, Monterrey, había cambiado mucho. Había esta oferta de un taller de creación literaria. Fui y lo primero que me preguntan es, ¿de qué va tu novela? Y yo, pues yo venía a escribir mis cuentitos, ¿sabes? De ejercicios. Pero si se puede, yo sí quiero la novela. O sea, nunca había soñado eso para mí. Siempre había leído las novelas de todo el mundo y yo iba feliz leyendo porque siempre fui lectora, pero entonces dije, ese es el sueño que yo quiero, si quiero ver si puedo. Y escribí mi primera novela, que es Huracán, pero no llegó a las grandes editoriales como yo quise, la mandé, no recibí respuesta. Y después, pues mis hijos estaban tan chiquitos, la vida se atravesó, ¿no? De nuevo, en esa espera, la vida de repente te involucras en todos los deportes y en todas las actividades y en muchas otras cosas más. Y en esa espera, pues se pasaron varios años hasta que dije, voy a volver a escribir. Cuando Huracán se publicó aquí en el 2010, dije, ya, eso es lo que quiero hacer. Se publicó aquí en Conarte, muy chiquitita, muy chiquitito tiraje, pero se publicó, lo cual me dio esta sensación de que estaba en lo correcto. Y me metí a escribir El murmullo de las abejas, en el 2010, 3 años, lo terminé, y luego todo esto es de mucha paciencia. Empecé en el 2010, terminé en el 2013,
2013. En el 2014 la mandé y luego me dijeron, sí la queremos. No fue nada fácil, pero la querían. Y no se publicó hasta 14 meses después. Y entonces, a un mes de que yo cumpliera 50 años, se publicó El murmullo de las abejas. Y esa es la novela que me abre todas las puertas. La novela que me abre todas las puertas en México, pero no nada más en México, sino en todos los países de habla hispana primero, casi al mismo tiempo todo, y después poco a poco con paciencia, porque esto es de paciencia, pues ya en 22 idiomas. Wow. Y hoy, pues sí, ya cumplí 60 años, soy mayor que tú, pues estoy festejando los 60 años, pero festejando también los 25 años de que me di cuenta de que podía ser novelista en el 2000, y los 10 años de esta novela, y sobre todo esta fe que puse en lo que estaba haciendo, sin importar la edad que tuviera, y decir, yo creo que puedo contar mis historias a cualquiera en el mundo, ¿no? Y yo creo en lo que voy a hacer, y yo creo que esta historia, la del murmullo de las abejas, se lo dije en la editorial, yo la veo en todos lados. Y 10 años después, ya con 60 años, estoy festejando también que El murmullo de las abejas es la novela mexicana escrita en el siglo XXI más leída en el mundo. Wow. Entonces, yo creo que nunca es demasiado pronto para prepararse y hacer y descubrir lo que queremos, pero tampoco nunca es demasiado tarde. Totalmente. Oye, es que esta novela, pues la verdad es que la rompió. Entonces, a lo que voy es que me regreso un poquito. Sí cambió tu vida, porque obviamente sí creías en ella. Obviamente siempre las personas que escribes algo, te emocionas tanto con lo que escribes y lo quieres y todo. Y a lo mejor se publica, a lo mejor no, pero pues muchos llegan y muchos no. Y algunos llegan a editorial, pero pues no son tan conocidos. Entonces, esta novela, al final de cuentas, sí, tú la veías. Una cosa es la que le veías, pero otra cosa es que lo que llegó. Obviamente hizo un cambio en tu vida totalmente. Total, sí. Me fui para otro lado hace rato, pero sí, cambió mi vida. Y se tardó un poquito y ha sido poco a poco. No es como que de repente me gané el Miss Universo. O sea, no, esto ha sido mucho trabajo y a mí no me da miedo el trabajo fuerte. O sea, yo trabajo muchísimo. Pero ha gustado mucho. Pero ha sido de mucho trabajo y ha sido poco a poco empezaron a llegar las noticias de que esto crecía más y de repente poco a poco llegaron una traducción, otra traducción, de repente ya muchas así, pero sí, en esos 14 meses que tuve entre que me dijo la editorial, la vamos a publicar, hasta que ya la vi publicada, también fue un buen momento de preparación. No nada más para mí, Lo que te decía, ¿cómo? para la familia. O sea, ¿cómo has movido esto en tu familia? Pues fueron 14 meses en los que poco a poco vinieron estas noticias de oye, no nada más se va a publicar en México, se va a publicar en España. Se va a publicar en español en Estados Unidos y en Chile y en Colombia y en Argentina. Todas estas eran noticias enormes porque no sucede mucho esto en las novelas mexicanas. Menos de Monterrey. Bueno, además... Esa época. Ahorita como que ya gracias a ti creo que abriste camino a mucha gente. Creo que hubo una sacudida de decir, y yo se los dije mucho al llegar. Me decían, pues tú de qué cerro bajaste que ahí escribías trepada en el cerro, y yo, en Monterrey se escribe muchísimo. Lo que pasa es que ya no quieren ni siquiera mandarte las novelas que se escriben porque no volteas a ver. Y yo corrí con esa suerte de que me abrieran el email, ¿verdad? Y de haber mandado una muy buena novela. Sí, claro, pero la suerte de que abrieran el email, que no sucede mucho, es que también fue un golpe de suerte. Yo no conocía a nadie. O sea, yo no llegué ahí porque soy amiga de no sé quién, porque me recomendó. No,
Yo mandé un correo y tuve la fortuna de que alguien lo abrió. Y eso es rarísimo. Sobre todo cuando mandas una novela no solicitada. Los he oído decir, no recibimos novelas no solicitadas. Y entonces dices, entonces, ¿cómo llega la gente acá? Pues yo tuve esa suerte. Y en esos 14 meses, mi marido, que es, también estoy festejando que cumplimos 40 años de casados este año, el 11 de octubre, Chiquita, 20. de 20 años, pero bien bailados. ¡Qué padre! Y mi marido, que realmente ha sido muy apoyador, empezó a decir ahí a la familia, nuestra vida va a cambiar. Vamos a acomodarnos, vamos a ver cómo necesitamos acomodar nuestras piezas para que todo funcione. Y eso es algo bien bonito porque sí, mi vida cambió, pero yo no voy sola por la vida. O sea, yo tengo esta familia que sí era de mi gran interés mantener para siempre, ¿no? Entonces, ellos se metieron a mi equipo. Eso es lo bonito. Y eso es también a veces con lo que podemos batallar las mujeres, es que tener algún logro, pero que la familia no lo entienda, ¿no? Sobre todo, tal vez un marido en que de repente dice, pero es que no eras así. O sea, mi marido y yo somos novios desde que yo tenía 14. Imagínate, todo lo que hemos evolucionado juntos. Entonces, él ha estado dispuesto a evolucionar conmigo y yo se lo agradezco muchísimo. Y los hijos también, y los hijos ya están también tan habituados que cada quien tiene su vida y hacen y nomás de vez en cuando yo les digo alguna cosa y ya no se sorprenden, y a mí me gustaría que se sorprendieran un poquito más. Pero el que siempre está conmigo es mi marido. Somos parte de este equipo, y no es que, pues yo ahora viajo muchísimo y él todavía pues trabaja completamente, tiene su vida también muy activa. Entonces no es que me pueda acompañar a todos lados donde voy yo, no es eso, pero siempre está bien a bordo del proyecto, ¿no? Ahí voy, no sé, hace poco vengo de Panamá, de Colombia, y ahí lo he tocado ahora, pues la vida a la inversa un poquito, porque él antes viajaba muchísimo y yo me quedaba con pues el manejo de la casa y de los niños cuando estaban pequeños. Ahora a él ya no le tocan los niños pequeños, no, pero sí le toca pues el manejo de su soledad de vez en cuando, porque mucho de lo que hacemos nosotros son viajes de fin de semana, ¿no? Entonces ha sido muy importante para mí su apoyo, muy importante que comprenda que así es esto, y que lo que se ha logrado es también pues es fruto de mucho esfuerzo mío de ir, pero también mucho esfuerzo de él de decir, aquí me quedo y mientras tú no estás, aquí todo funciona. Y entonces yo, la verdad, me voy tranquila de que, pues sí, a veces me voy bien lejos y hablo con mucha gente y es muy emocionante, pero yo siempre sé que tengo a dónde volver, ¿no? Oye, qué interesante todo lo que platicas, Sofía, porque creo que se rompen muchos tabúes, porque también somos de una generación donde pues no se veía este tipo de situaciones con las mujeres. A lo mejor ahorita las jóvenes ya traen otras ideas y todo, pero antes era como que pues el hombre trabajaba, el que viajaba, y la mujer pues me dio ahí ayudas y todo, pero como ser la protagonista. Y luego también la mayoría de la gente quiere llegar, por ejemplo, a esta edad, y lo contrario de lo que haces tú, la mayoría pues te quiere llegar a jubilar y a retirar para descansar. ¿Sí ves lo que voy? O sea, la gente lo que busca es como que, ay, ya quiero cumplir 60, porque aquí en México pues la ley te dice que a los 60 ya eres mayor de edad y ya desde ahí puedes empezar a ver tu jubilación. Yo no me siento mayor de edad. Y entonces veo tu historia y digo, wow, Sofía
todo lo contrario, o sea, en lugar de ir para abajo, de que me voy a quedar en mi casa, bien a gusto, picándome el ombligo, no, no es cierto, pues estás con más trabajo, pero aparte Y cada vez lo más. puedes manejar, o sea, cómo se rompen cosas, tabús, porque mucha gente en el pasado hubiera pensado, no, hombre, pues así, ya sé, la mujer sí salió, ya, bye, se va a perder la familia o lo que sea, y sí se puede. Yo creo que sí se puede, pero sí tuve ese ejemplo en casa de mis papás. Y como empezamos de novios tan jovencitos, mi marido y yo de 14 y él de 19, 20, nos tocó mucho crecer todavía con los ejemplos de los papás, no nada más yo como individuo, sino los dos como novios, conviviendo en casa de mis papás con el ejemplo este. Y mis papás tuvieron precisamente eso. Mi mamá siempre estaba en la búsqueda muy inquieta de ver qué hacer. Y mi papá, cómo la admiraba. Y se tardó. Y ya también para cumplir 50 años tuvo negocios, fue muy exitosa, presidió muchas asociaciones o cosas así. O sea, estaba muy activa, siempre la vi así. Pero llega un momento en que se dio cuenta que la política era lo suyo. Y ahí casi a los 50 es presidenta del PAN aquí en San Pedro, fue diputada, fue regidora, fue directora del programa estatal de la mujer en su momento, consejera de mujeres ya a nivel federal. Y mi papá babeaba. Mi papá médico, ginecólogo además, siempre acostumbrado a que pues su esposa de repente se quedaba en el cine porque él se tenía que ir a algún parto o algo, o se quedaban en una boda, mi mamá vestida y alborotada y él se había ido a una emergencia. Y ahora, en este momento, era al contrario, y en lugar de sentirse como que abandono, no, él también creció con ella porque decidió hacerlo. Y entonces mi marido me decía, cuando era mi noviecito, me decía, ay, es que tu mamá, yo admiro mucho a tu mamá porque qué mujer tan inteligente. Y yo le decía, todo eso es mi mamá, pero mi papá es extraordinario. Siempre que mi marido decía, es que tu mamá, yo siempre le decía, sí, pero mi papá es extraordinario. Y entonces yo creo que en ese sentido a él tampoco le quedó, fue ciego al esfuerzo y admirabilísimo de mi papá por acompañar a su compañera de vida en su propio crecimiento. Y entonces de repente llegaba mi mamá, ¿qué crees? Me invitaron a ser la presidenta de no sé qué. Dale, sí, tú dale. Era el porrista número 1 de su compañera. ¿Por qué? Porque él era un hombre que sabía que mientras él creció, mi mamá lo acompañó y creció con él haciendo sus propias cosas, pero que no le restaba nada también crecer con ella en otro sentido, encontrar otra faceta de la vida y otra faceta de la actividad, ¿no? Y entonces siempre fue bien emocionante ver eso y todavía verlos cómo conviven, ya son mucho mayores, ¿verdad? Pero ver ese balance que han logrado y siempre juntos, a pesar de que siempre ha habido uno que tiene que esperar al otro. Y hoy, al final de la vida, tienen mucho de qué platicar además, o sea, mucho de qué platicar. Y eso es bien bonito. Interesante. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 6. ¿Qué 6. número de hermanos? Las 5. Oh, Sí. A mí ya me tocó una mamá que andaba, bueno, a mí me tocó ver que mi mamá, yo estaba en primero de primaria y ella en prepa. O sea, siempre estaba activa, ¿no? Y entonces yo creo que esto de pensar que ya son mis 60, yo ya me quiero retirar, no, a lo mejor llega el momento de encontrar lo que es lo tuyo, ¿no? Y eso fue lo que a mí me pasó, bueno, a los 50,
Oye, y estoy súper segura que tú con esto escribiendo, metiendo presentaciones, pues por supuesto que no sentiste el ventado nido vacío. Eso de que, ay, no, que ahora que voy a hacer yo en mi casa solas y mis hijos. Ya tengo el nido vacío, Pues pero sí, pero lo que voy es que no. estás tan feliz haciendo lo que te gusta que no hay tiempo para sentir esa parte. Es que eso es lo que creo que pasa, es esta entrega absoluta que se espera de la madre mexicana, que de repente se encuentra ya en una cierta edad, bien interesante, y resulta que no construyó nada propio. Y eso es bien triste, porque ahí es donde se siente el nido vacío. Y entonces yo creo que no importa si a cierta edad la pareja, por ejemplo, se pone de acuerdo y decide que la mujer atienda a los hijos. Yo creo que la mujer de todas maneras tiene que tener y la conciencia de guardar un espacio para la individualidad. Y yo creo que yo lo hice leyendo, ¿eh? Yo leía y me robaba tiempo por aquí y por allá, y yo leía, y yo creo que eso, bueno, porque sí hay un momento en que los niños exigen mucha atención y está muy bien, pero la verdad, Pepita, yo te voy a decir y te voy a confesar que me encerraba en el baño y me ponía a leer. Y me tocaban afuera, mamá, mamá, y yo, ay, voy, estaba leyendo, encerrada en el baño, ahí en mi lugar de maquillaje, pero estaba yo picadísima leyendo algo que me descansaba, ¿no? Pero era un momento, creo que ese momento de sin remordimiento, dedicarme ese momento para mí, para descansar, para evadir, porque la literatura, la verdad es que ese es el mejor descanso. Creo que eso me sirvió muchísimo para después enfrentar todo lo que he tenido que enfrentar. Exacto, porque para mucha gente la lectura pudiera ser como solamente un entretenimiento, sin embargo, para otras personas como tú, pues es una inversión, porque es una inversión para unos, pues para largo plazo, para estar bien mentalmente. Y No, para todo. una inversión para escribir, para crear ideas, para imaginarte, que muchas veces ya desde chico yo me imagino, pues escribías como que ya, yo siempre he dicho que aunque es escritor y sabe ficcionar así padre, ya es que desde chico traes ahí esa mentalidad. Sí, Pero definitivamente para ser un buen escritor también hay que ser un buen lector, ¿verdad? O sea, hay que leer, o sea. Primero, yo creo que la lectura es la mejor maestra para todo mundo. Para los escritores definitivamente, pero yo sí creo que la literatura, leer, es la mejor maestra para lo que sea. O sea, si vas a ser doctor, lee ficción. Si vas a ser abogado, lee ficción. Si vas a hacer lo que sea, lee ficción. El mayor error que yo encontraba cuando era joven era de que las amigas que leían o la gente de mi edad que leía cuando teníamos los niños pequeños, no leían ficción, porque hasta su momento de lectura lo dedicaban bien sacrificadamente a leer Los 7 hábitos de los niños felices o cómo hacer que tus hijos te obedezcan, no sé qué cosas. Yo jamás leí un libro de instrucciones, nunca, porque yo creo mucho más que sirve mucho más había una vez que una lista de instrucciones. ¿Para qué quieres seguir en el mismo problema? Por lo general todos leían el problema que traían en casa y ahí van. No, sirve mucho más una mamá feliz. Y entonces esa era mi filosofía y al mismo tiempo pues sí me estaba yo entrenando en la lectura para después atender el momento, llamado de hay que escribir lo tuyo. Así es. Y bueno, tú lo descubriste desde mucho antes, pero hay gente, por ejemplo, qué interesante lo que mencionaste antes, llega una edad en la que tus hijos se van y tú tuviste que haber tenido algo para que después, cuando ya tienes todo el tiempo del mundo, porque ya no estás llevando a tus hijos a la escuela, entonces ahora sí, pues para hacer lo que te gusta, pero si no lo has descubierto, también se pueden descubrir cosas en la mediana edad. Vas a meterte a cursos, para Sofía fue escribir, bueno, que desde antes, ¿verdad? Sí. Pero a lo que se dedicó ya de lleno,
Pero hay gente que puede ser igual a la pintura, o puedes, no todo el mundo tiene que ser escritor, pero la pintura, la música, no sé, cualquier cosa. Yo creo que nunca es tarde para descubrir lo tuyo. Eso. ¿Y qué es lo tuyo? Lo tuyo, pues a veces te dijeron de más jovencita que tenías que estudiar, muchas veces así sucede, tú tienes que estudiar contaduría, o administración, o no sé qué. Y luego resulta que a cierta edad dices, es que lo mío, ahora, porque he evolucionado, puede ser la psicología, puede ser lo que sea, pero no se debe determinar ese proceso de autodescubrimiento cuando no hubo tiempo porque dedicaste tanto tiempo a los demás. Eso quiere decir que no estuviste descubriendo qué es lo tuyo, ¿no? Y entonces yo creo que en realidad, pues la vida debe de empezar. Si viviste esta decisión del rol de mujer, de madre, ok, está muy bien, pero ¿por qué no empezarla cuando sea esta vida individual? Sí, sugeriría yo que si son jóvenes los que nos escuchan, que empiecen a guardar su pedacito. Es bien bonito entrenamiento de tener tu parte que no tiene nada que ver con nadie más. Hay quien cose, hay quien, no sé, para mí era la lectura. Pero para mí después, claro que fue un descubrimiento, quiero escribir. Pero ya no, o sea, fue un descubrimiento de un momento dado y yo creo que nadie debe de esperar a que le anuncien que se va a acabar el mundo para decir, ¿ahora qué hago? Como me pasó a mí, o la pandemia, o algo. O una enfermera en la que no te digan que tienes los días contados o los meses. Exacto. Para ver qué hago. No tenemos que esperar eso y yo creo que me parece que aportamos mucho más las mujeres a los hijos, a la pareja, cuando estamos activas en lo propio. No quiere decir que sea egoísmo, porque haces lo propio y llegas a casa y tienes algo de qué hablar, qué aportar, algo interesante. Me parece que esto es algo bien importante. Por ejemplo, se sabe que muchas madres que trabajan, en realidad, los hijos salen hijos felices, ¿verdad? No tienen que tener los hijos una mamá, helicóptero o tapete o para que ellos puedan poder salir a flote, ¿no? No tiene que ser eso. Puede ser aportar mucho más una madre que se siente segura de sí misma y no nada más por lo que ha logrado a través de los hijos, ¿no? Vicariamente. Entonces, a mí lo que me pasó, además, en estos 10 años, ya 2 de mis hijos ya eran mayores, hace cuando yo cumplí 50 años, ¿no? Pero la otra todavía estaba en prepa y esa sí me decía, mamá, no vas a venir a verme en el teatro o alguna cosa, estaba en prepa, ¿no? Ya se conducía sola a todos lados y estuve en todo lo que podía estar. Y todavía estoy en todo lo que puedo estar, pero a veces no estoy. ¿Y qué pasa? Tengo algo bien interesante de qué platicar y llego con mi propia, he construido mi propia agencia, me refiero, yo tengo mis propias cosas y se fueron ellos en estos 10 años, los 3, y pues hago el esfuerzo, les hablo, los junto cuando estoy, pero no estoy como catatónica porque no están, porque tengo mi propia actividad, mi propia agencia y con el que yo siempre supe, esta es otra cosa, con el que yo siempre supe que iba a estar el resto de mi vida es con mi marido. Los hijos, sabíamos, es más, hasta hay una película de cuando los hijos se van, ¿verdad? Con el que tenemos que construir mejor esta conexión y esta comunicación y trabajo en equipo es con el marido. Y eso también creo que es un acierto que hemos tenido en la familia, ¿no? Los hijos se han ido a vivir fuera,
les hablamos, ahora soy abuela, estoy emocionada de que tiene 2 meses. Sí, es otra cosa que estoy festejando, me estoy estrenando como abuela y vive fuera, mi chiquita, nieta chiquita, que ahora sí doy más lata, ahora sí, cuando tengo chance, todos los días a cierta hora, a ver, déjame verla en el video, ¿verdad? Porque ya mis hijos ya están muy bien, pero quiero ver a la nieta, ¿no? Entonces, yo creo que se puede lograr todo. Se puede un día ir a hablar con periodistas, ¿verdad? A tener estas entrevistas, pero al rato llegar y hacer una cena para poder convivir todos, ¿no? Eso es lo que hay que tener muy claro. No tienes que sacrificar unas cosas. Se puede lograr todo, pero la familia sí tiene que estar de tu lado. Así es, si eres la escritora afuera, pero en tu casa eres la mamá, la esposa, Sofía, diferente. Oye, y por ejemplo, este libro de lector-escritor, bueno, obviamente yo he estado incluso en cursos contigo, hace ya un buen, Sí. Y muchos has dado cursos, y esto es bien padre, me encanta mucho porque también en la edad adulta creo que la escritura es un refugio. Creo que está bien padre que la gente que ya pues tiene mucho tiempo se puede meter a cursos. Por ejemplo, me imagino que es como un manual para que vayan. Entonces está padrísimo porque nunca se van a sentir solos y siempre, como siempre decimos, a lo mejor muy cliché la frase, pero todo mundo tiene cosas que contar y más una persona que ya está arriba de los 60, 70, híjole, pues cuántas historias no tiene para contar. Me imagino que, no sé, en tus alumnos, ¿qué promedio de edad es la gente que se mete a la escritura? Pues todos son más jóvenes que yo, pero me ha tocado gente mayor. Y lo que sucede con la escritura, ok, este manual lo escribí y me han preguntado, pero ¿tú crees que cualquiera que se ponga a escribir entonces va a lograr? No, bueno, esto es como el fútbol, esto es como el fútbol. A los hijos los metimos al equipito de fútbol cuando entraron al colegio porque tienen derecho a jugar fútbol, ¿sí? A divertirse y jugar fútbol. De repente nos salió uno o una que tiene mucho talento y fue pasando a las selecciones y luego le hablaron a la selección estatal, pero cada vez hay gente que solo se queda en el jugar para divertirse, para ejercitar, todo mundo tiene el derecho a hacerlo. Pero ahora si lo vas a hacer, publicar, es a lo que voy. Sí. La escritura, simple y sencillamente por sonar, por contar, por lo que quieras, no necesariamente tienes que ir a publicar y ser súper famoso, pero ya la escritura sana, es que ahora se sabe que el que lee vive otras vidas y se distrae de lo propio y eso me parece a mí terapéutico, ¿no? Que te puedas olvidar que eres tú con tus problemas, la lectura. La escritura está comprobado científicamente que el que escribe sana, y no me refiero nada más, traía un problema y lo entendí, que sí, la escritura nos ordena las ideas y comprendemos cosas que ni siquiera nos habíamos atrevido ni a preguntar. Yo lo he visto suceder. Pero no, físicamente, la gente que está enferma luego escribe y sana mucho más rápido, tiene este efecto. Y entonces creo que la escritura es de todos. Deberíamos todos de sentir que tenemos derecho. Pero luego también es algo que me sucedió a mí cuando me preguntaron, ¿y de qué va tu novela? Yo tengo derecho también a ser novelista como todas las novelas que he leído. Pues sí, fíjate, claro que sí, tienes derecho y tenemos derecho y por eso también quería hacer este libro, porque creo yo que vivimos en un país que en general ha desperdiciado mucho talento de arte y de deportes y de todo tipo, mucha gente que pasa por la vida sin descubrir lo propio. Y pienso yo que nunca es demasiado tarde, pero que no hay después una brújula o un mapa para poder hacerlo bien, lo que se te está ocurriendo,
la escritura es difícil. Y no hay quien te ha preparado bien a bien. Y no me refiero, si sabes escribir una palabra tras otra, pero contar bien una historia. Eso es lo que marca una diferencia. ¿Y qué sucede? Todos los que van a contar bien una historia van a llegar a las Olimpiadas. ¿Todos los que corrieron alguna vez un maratón llegan a las Olimpiadas? Claro que no. Pero cómo se divirtieron. Y además lo que dejan, porque alguien mayor que tiene esta inquietud por escribir, lo que va a dejar es un legado a su propia familia, si no a nadie más. ¿Verdad? Estas anécdotas, esta manera de ver la vida se pierden. Se pierden cuando alguien muere y me ha tocado muchísimo de gente que quisiera escribir su historia, pero dice, pero mi abuelo no está y nunca le pregunté y debía haber apuntado y Entonces, creo yo que esto de escribir está aumentando esta inquietud por escribir, la posibilidad, pero además creo yo que también tenemos que ver esto, fíjate. Cuando yo era joven, no había muchas escritoras mujeres. Y las que había, pues se cambiaban el nombre por hombres para que las publicaran. Bueno, antes, ¿verdad? Pero aquí en México no había muchas. Obviamente, las cuentas con los dedos de una mano, y me refiero desde Sor Juana, las que llegan a algo, ¿no? Pero ahorita está sucediendo algo bien interesante, que no soy la única mujer de mi edad que está intentando ser publicada a nivel nacional. Aquí mismo en Monterrey tenemos a Mónica Castellanos, María de Alba, que es un poco más joven que yo, Gabriela Riveros es todavía más joven que yo, pero son mujeres que no llegaron a esto en la a esto, me refiero a este nivel en la adolescencia, pero se están abriendo espacios ahora también para que las mujeres logremos llegar, que no nos piden que nos cambiemos el nombre, pero estos espacios, y como te digo, pues soy mujer, tengo 60 años, pero tengo la novela mexicana de este siglo más vendida. Entonces, nunca es demasiado tarde, hay oportunidades. Yo creo que si escribir no es precisamente lo tuyo, a lo mejor es otra cosa. Y hay que explorar, pero no te detengas, ¿no? No te detengas. Oye, fíjate que cuando yo empecé en cursos de escritura, ya también hace muchos años, me acuerdo que había gente, incluso leía algunos escritores que te decían que los cursos de escritura no servían, que si eras escritor ya no salías, casi creo que tenías que tener ese don. Sin embargo, luego escuché a otro escritor español y me encantó cuando lo escuché porque decía, a ver, hay 7 artes, el cine, la literatura, bueno, todas las artes que hay, que son 7, el cine, literatura, el baile, y decía, para todos el arte pictórico, para todos hay, sí, hay escuela, si tú quieres baile, hay escuela. Entonces dice, ¿por qué no va a haber escuela para escribir? O sea, porque hay esta sensación de que es nada más para los puros iluminados sí. Y sí hay escuela, yo sí creo en las talleres, los recomiendo muchísimo. Primero, la mejor maestra la lectura, pero después métete a un taller, porque aprendes mucho sobre la marcha, no nada más cuando estás escribiendo, sino después cuando vas y lees en público lo tuyo, pero también lo de los demás que participan contigo y empiezas a tener este ojo crítico. Yo pienso que se aprende mucho. Ahora, me ha tocado gente que llega y que no da pie con bola ni un acento, ni con una coma, ni una nada. Y entonces dices, primero toma un taller de redacción. O sea, lee mucho y sí, o sea, aporta tu redacción. Este libro no te va a enseñar a redactar, te va a enseñar a construir historias. Y si las quieres contar de manera oral, bueno, cuéntalas bien. O sea, aquí está todos los elementos que tiene una historia que funciona
Y me refiero desde la primera novela de la humanidad que se escribió hace 4 o 5 mil años, Gilgamesh y Enkidu, la épica de Gilgamesh, hasta Shakespeare, hasta el Quijote, hasta todas, lo que son historias bien contadas que funcionan. ¿Por qué funcionan? Porque siglos después siguen funcionando, ¿no? Y entonces, así le vayas a contar en teatro, así le vayas a contar en cine o en la mesa del comedor. Cuando cuentes una historia, cuéntala bien. Y entonces de esto se trata, es que necesita una historia bien contada. Igual como la pintura, quieres aprender a pintar, vas a cursos y te sirve lo que están haciendo tus demás y te enseñan en la perspectiva, hay cuestiones técnicas, hay estrategias, hay en la música, hay matemáticas y hay lógicas, ¿verdad? La escritura pasa lo mismo, o sea, los así es. Sí sirven. Sí sirven. Sí sirven. Y si no, para enseñarte a armar mejores historias porque ya eres la mera cuerda, por lo menos a tener la disciplina de sentarte a escribir todos los días porque tienes que entregar algo para la siguiente clase. Por lo menos de presiones. La disciplina que se necesita para escribir es tremenda. Y el taller de creación literaria al que yo fui me sirvió, yo pienso, más para eso. Esto tengo que escribir. Oigan, niños, espérenme, estoy bien ocupada. Es bien difícil estar en casa. Ya post pandemia ya estamos un poco más acostumbrados, pero imagínense hace 25 años y decir, es mi momento de trabajar. Y decir, es que tengo mañana que entregar algo y esto te motiva muchísimo. Entonces, taller de creación literaria es lo mejor y a mí me gusta mucho también darlos. Ahorita que dices eso me acordé de una amiga que su papá era César Elefaz, y pues ya ves que él también escribía Dani. Y dice que pues como tenía un chorro de hijos, lo que hacía es que se iba al terreno de enfrente con su máquina, que era un terreno baldío, y entonces cuando ya estaba ya la mamá le decía, no van a molestar a su papá porque está escribiendo. Entonces te tienes que hacer, si te gusta... Pero te vas a mosquear. Pero te vas a mosquear con el calor de Monterrey, ya te imaginarás, ¿verdad? Pero lo que voy hasta donde llega la pasión y que te tienes que buscar los ratos. Bueno, eso es otra cosa. Las mujeres tenemos un superpoder de poder hacer varias cosas al mismo tiempo. Y entonces yo empecé a escribir mi primera novela, Huracán, así escribiendo y yo, ya ponte el tachón, ándale. Y así escribía y escribía los 15 minutos mientras uno se ponía el tachón, la otra el otro tachón y la otra las mallas para la clase de baile. Órale, vámonos. Y en el carro iba pensando en lo que seguía. Pero luego escribía tantito a mano mientras esperaba en la clase de baile o me llevaba, no me gustaban mucho las laptops en ese entonces, pero me la llevaba y ahí le daba y regresaba otra vez rapidito mientras ya báñense y ya. ¿Y qué sucedía? Muchas veces son estos grandes escritores, hombres que dicen yo me fui a la montaña como ermitaño, J.D. Salinger que tenía como una monte ahí en su propia casa, una cabañita ahí arriba, y se encerraba desnudo y nadie le podía molestar para nada. Imagínense una mujer, ¿cómo puede hacer eso? Claro que no, o sea, órale, te la estás poniendo chueco y órale, y comiste bien y no sé qué y así, y escribí una novela. Pero aprendí a concentrarme muy bien en los ratitos que tenía porque soy mamá, era mamá, ¿no? Y es el superpoder. Sí, es que padre. Y luego ahorita me estaba también a pensar, se nota la edad en la literatura, pues claro que no, la literatura tampoco tiene edad que yo me imagino que, bueno, yo por ejemplo que soy súper lectora, que me encanta, hay libros que los lees y en algunos llegas a percibir, esto lo debe haber escrito un joven, por X joven, pero por lo general no, o sea, tú lees un libro y no piensas, ay, esta ya está bien viejo, o sea, entonces a lo que voy es que todo el mundo puede escribir, o sea, sí, es que sí se nota la edad en la literatura. A mí se me hace que se nota lo que has leído. Ahora, eso se nota. Y entonces, por ejemplo, yo lo que he leído es muy amplio. Creo que hay muchos autores que dicen,
como yo quiero ser el siguiente Gabriel García Márquez, voy a leer nada más a Gabriel García Márquez o a no sé quién, ¿verdad? Cada quien su devaneo. Y entonces eso puede llegar a notarse porque yo solo leo clásicos y entonces al rato estás escribiendo como el español clásico, medio español, no sé, eso se puede llegar a notar. Yo creo que la imaginación es un derecho al que todos tenemos, a la que todos tenemos. Y creo que lo que a mí me conecta cuando escribo es con mi imaginación infantil. O sea, yo sé que yo todavía tengo, y no me da vergüenza decirlo, yo todavía tengo esta sensación de la infancia. Y yo creo que es porque alguien me lo va a querer quitar. O sea, yo creo que cuando yo escribo, no estoy pensando en que soy mujer y que tengo 60 años. Me ha nutrido todo lo que he leído, todo lo que he vivido y me refiero... O sea, es como, exacto, ni soy mujer ni tengo 60, soy simple y sencillamente o sea... Quiero contar mi historia y en casi todas mis historias están involucrados niños. Y sé contar muy bien los niños porque yo todavía sé lo que se sentía ser niña. O sea, hay ciertas cosas que te dicen, si ya tienes 60 años, entonces ya estás en 60 años. No. O sea, a mí todavía me dices, ¿qué se siente estar en prepa? Yo me acuerdo perfectamente, me acuerdo la sensación de la infancia, de los primeros cuentos que me contaban y toda esta sensación de misterio que hay en la vida para un niño, ¿no? Y no me da, no me limito para contar eso también y creo que en todo este tiempo, creo que lo que me ha permitido mantener esto vivo es la lectura. Porque a mí ahorita me pones un libro del Dr. Seuss, y lo voy a leer feliz de la vida y me voy a divertir. Y me pones una novela de las que leí con mis hijos cuando eran adolescentes y eran, porque yo leía con ellos y todavía procuro estar pendiente de lo que leen y ver qué compartimos, ya son adultos, pero estamos hablando de qué estamos leyendo constantemente porque esto empezó de chiquillos, ¿no? Y entonces los acompañé leyendo las novelas juveniles y me divertí muchísimo. Y yo creo que eso se nota a la hora de que yo entrego mi historia a las páginas. Es que puedo ser tan poética como algunos, tan simpática como otros, tan juvenil en ciertos momentos, trágica o sea, creo que la edad en sí no se nota. Creo que se nota tal vez que soy mujer, aunque yo no estoy escribiendo como mujer, pero se ha de notar porque las mujeres sí tenemos un universo más completo que los hombres. Las mujeres hemos leído a muchos hombres. Los hombres no han leído a muchas mujeres todavía. No les ha tocado porque no había, ¿no? Y luego las que habían, me ha tocado gente que me decía, yo nunca había leído a una mujer por política personal, pero pues tuve que leer porque, bueno, creo que a los hombres se les nota que son hombres, creo que a las mujeres se nos nota más lo humano. Y me queda falta. ¿Verdad? Oye, Sofía, bueno, ¿y cómo surge esta edición, la edición de los 10 años? Bueno, pues es que resulta que una novela cumpla 10 años, no nada más por cumplir 10 años, sino 10 años en las listas más vendidas del país y del mundo, que siguen las librerías, que la gente lo sigue buscando, que me sigo encontrando gente que me dice, yo todavía no lo leo, y eso me emociona mucho porque me encanta la palabra todavía no. Entonces vamos bien porque hay esperanzas de que ya lo vas a leer. Pues resulta que la editorial pues decidió, es un tipo de homenaje, ¿no? Y hacer esta edición ilustrada con ilustraciones de Gabriel Pacheco, que son una preciosidad.
me dejaron escoger, haz de cuenta que me dieron varias opciones y no, me conquistó la ilustración de Gabriel Pacheco. Búsquenlo en Instagram, búsquenlo en otras ilustraciones de aquí. Hizo un trabajo precioso, muy fino, muy hermoso. Y entonces eso es pues rendirle homenaje a una novela que se ha quedado, que sigue siendo de las preferidas de los lectores y que también en mi editorial quieren mucho. Qué padre. Y esto es bien interesante mencionarlo porque la gente que a lo mejor no sabe mucho del mundo editorial, bueno, pues en el mundo editorial no es algo tan fácil, les voy a decir, porque hay libros que se imprimen, pero libros que no se venden en las librerías se destruyen, o libros, qué triste, pero hay libros que pasan de moda y luego los quieres conseguir y ya no se volvieron a imprimir. Entonces, la verdad es que al que permanezca una novela 10 años y que se siga leyendo y que se siga traduciendo, pues la verdad es que es un gran mérito social. O sea, porque definitivamente no está fácil el mundo editorial. No está fácil. Y esta es otra cosa que yo le quiero decir a tu público. Ha sido un aprendizaje esto de decir, estoy orgullosa de mi trabajo. Es un aprendizaje porque a todas nos entrenaron. La primera lección que nos dieron en la vida es cuando salimos al kinder y nos dijeron, te crees la muy, muy. Sí, o sea, tienes que ser así como... Sí, ser muy modesta y ser, y ahora llego a este mundo en el que tengo que hablar de mi trabajo. Sí, digo, como Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar, ¿verdad? Y decir, ya, sabes que sí, mi novela es esto, mi novela ha logrado esto. Pero es bien importante que todos lo entendamos en la vida, ¿no? Todas estas situaciones de, ay, qué bonita tu blusa, cuando la quieras. No, es mi blusa, muchas gracias. O qué bonita tu blusa, ay, es bien viejita. No, te la están chuleando y di gracias. Qué bien te ves. Ay, no dormí nada anoche. Tenemos a todo esto. Como mujeres de nuestra época, tenemos que sacudirnos eso porque tenemos que salvar a las que vienen más jóvenes también, a que sean mucho más abiertas, mucho más orgullosas desde que no lo tengan que aprender a los 50 años, cuando ya se va a acabar el mundo o cuando que crezcan y se empoderen con lo que tienen de talento, con lo que tienen de logros. Y entonces sí, todo esto que dices es cierto, es difícil. No somos muchos autores mexicanos ahorita en traducción en el mundo. Somos del siglo XXI, perdón. Somos 4 o 5. Y esta es la novela más vendida de todas. Así es que sí. Los que no han leído El murmullo de las abejas, léanlo. Es una novela muy bonita con personajes muy entrañables. Le estaba diciendo a Sofía antes de empezar que tengo una conocida, sobrina de una cuñada mía, que a su perro le puso simonopio. Y era de las que dice que terminó el libro y lloraba y no lo quería terminar. Entonces todavía tengo en mi club de lectura cuando lo digo, es que una todavía dice España simonopio. ¿A dónde se fue simonopio? Pero bueno, lean, la verdad es que es un libro súper lindo. Y bueno, Sofía, la Feria del Libro Monterrey ya próxima. ¿Qué día vas a estar, sabes? Sí sé. El 11 de octubre cumplo 40 años de casada ese día y es exactamente a 10 años de que el 11 de octubre del 2015 presenté en la feria la primera edición de esta novela y ahora, 10 años después, el 11 de octubre, también voy a estar festejando el aniversario, pero también ese día con los lectores en la Feria del Libro de Monterrey. Va a estar mañana en la tarde. En la tarde, a las 5 de la tarde. Es el 11 de octubre, sábado, ya después de comer, muy a gusto. Ahí los espero. Vamos a hablar especialmente de este libro, también un poco de lector-escritor. Pero bueno, pues sí, del murmullo vamos a firmar libros, vamos a contestar preguntas, lo que sea. Y me va a encantar saludar a todo el mundo por ahí. Qué bueno, Sofía. Oye, bueno, y ya para cerrar, ¿qué les comentarías
a todas estas, pues hombres y mujeres, pero sobre todo a las mujeres que ya están entrando en la segunda mitad de su vida? ¿Qué les recomendarías a lo mejor en cuestión de escritura, lectura? ¿Cómo empezar si quieren empezar? No sé. Pues definitivamente tienes que pensar que esa historia que te ronda y que dices, ay, bueno, pero es una historia de mi familia, te aseguro que vale la pena. Solo tienes que sentarte a escribirla. Y yo no sé a dónde va a llegar, pero definitivamente puede llegar a tus hijos y a tus nietos, ¿no? Y entonces con eso ya valió la pena dejar algo así. Y lo que yo te recomendaría es que, ya lo dijimos aquí, la mejor maestra es la lectura. Que leas muchísimo y te atrevas a leer mucho y muy amplio, no nada más ese género que te tiene encasillada. Lee mucho y muy amplio, métete a un libro club también, porque además lo que sucede con los libros es que nos llevan a temas profundísimos, que si nada más leemos en soledad está bien, pero en los libroclubes lo que sucede es que estos temas profundísimos que leímos y que interpretamos solos, cuando vamos a un libroclub, los compartimos y nos damos cuenta de que se puede llegar mucho más profundo y además que cada cabeza es un mundo porque cada quien interpretó la misma situación de diferente manera y entonces se hace una conversación muy profunda, muy extensa, muy inteligente, que nos lleva además a muchas nuevas preguntas y yo pienso que la vida la debemos de llenar con curiosidad. Y las preguntas lo único que son señales de curiosidad. Así es que lean y lean en compañía, métanse a un libro club. Aquí en Monterrey y en todo México están multiplicándose los libroclubes como nunca. Sí. Es un mito, eso de que no leemos, creo que estamos leyendo mucho, cada vez estamos leyendo cada vez más. Y definitivamente apoyo lo que dice Sofía, cuando lees en un grupo, tu mente se amplía, hacemos sociedades más inclusivas, somos más tolerantes, pero lo que yo siempre les digo a mis alumnas del club es que lo más importante para mí es que se cuestione. Entonces ya cuando empiezas a hacerte cuestionamientos, una alumna del club dijo, es que yo ya ahora sí ya no creo en nada. Le dije, bravo, bravo, porque ya te estás empezando a cuestionar. Sí, la verdad es que es muy padre leer en un libro club. Tus redes sociales, Sofía. A mí me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Threads, como Sofía Segovia, autora. No tengo Twitter, ya me salí. ¿Ya existe o sigue existiendo? Twitter, bueno, ahora le llaman, ¿qué? X. Me choca decirle en X. Pero sí, no, ya no me sentí cómoda en esa vecindad, pero sí me pueden contactar y seguir en estas redes de la misma manera. Sofía Segovia, autora. Así es, pues muchas gracias, Sofía. A ti, Pepita, muchas gracias. Y a mí, acuérdense, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Josefa Villanueva o Pepita Villanueva. En YouTube van a encontrar todas las entrevistas y la de Sofía. Y en Spotify el podcast se llama Crecer sin Drama. Gracias a todos. Hasta luego. Bye.